Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a continuar, queda poco ya de la serie de jueces. Estamos en Jueces 11 y hoy vamos a ver al juez Jefté, las cosas que hizo. No vamos a ver toda su vida entera porque continúa en el siguiente capítulo y me gusta dejar un poco de suspense. Pero bueno, vamos a ver qué pasó con él, con Israel y un poco en la misma línea que lleva todo el libro de Jueces de ciclos pecaminosos y cómo Dios utiliza un instrumento que es el juez para liberarles y traerles de nuevo a la adoración del mismo. Vamos a recordar, como siempre, el capítulo anterior, en Jueces 10, y aquí tenemos a Abimelech, murió, y se levantaron dos jueces. De los dos jueces vimos muy poco, se nos habla muy poco de ellos, no sabemos por qué a veces se habla mucho, otras veces menos, pero bueno, el autor, inspirado por el Espíritu Santo, escribió esto. Dice, tras la muerte de Abimelech tenemos a Tola y Yair. Israel estaba en un periodo de apostasía, estaba rodeados, como vimos una gráfica, con muchos dioses, todos los dioses de los pueblos de alrededor, y Dios se enoja con ellos, levanta al enemigo y el enemigo, cuando les oprime durante muchos años, Israel clama a él. Pero vimos que en este capítulo Dios respondió de una manera distinta y les dijo que hasta aquí, que se acabó, que no veía que había un arrepentimiento genuino. Entonces Israel procede a arrepentirse de una manera verdadera. Ya no era algo sistemático de nos hemos caído en idolatría, volvemos a Dios y Dios nos salva. En este momento fue un pequeño ultimátum con palabras muy fuertes de Dios hacia Israel. Vemos la opresión de los amonitas y los filisteos, pueblos vecinos, y Israel se prepara para la guerra y nos quedamos justo en ese momento en el que Israel se arrepiente, quita los ídolos, se prepara para la batalla, pero no hay un líder. Y ahora, justo hoy, toca ver quién es ese elegido para levantar a Israel de nuevo. Y vamos en Jueces 11, en los primeros 3 versículos, dice así: Jefté Galadita, esto va a ser importante para el futuro, era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales, cuando crecieron, echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó, pues, Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aquí vemos el título, no sé si os suena a otro juez, hombre esforzado y valiente, efectivamente a Gedeón. Es un título que le dio el autor, también obviamente inspirado por Dios, pero aquí tenemos un problema, que él es hijo de una mujer ramera, es algo obviamente que ya te mancha de por vida, y rechazado por su familia. Hay muchos comentarios que dicen que Galaad era una persona con mucho poder, entonces el tema de la herencia era algo importante. O sea, se entiende que él iba a recibir gran parte de todo lo que tenía este hombre. Él era galadita, luego ya veremos que hay un problema con Israel y Galaad, pero él fue excluido por sus propios hermanos. Posiblemente sus hermanos también tenían puestos de responsabilidad en Israel y huyó, es decir, bajo amenazas, obligado a marcharse, se fue a la montaña y ahí estuvo rodeado pues, de gente, los llama ociosos, que salían con él. Los ociosos aquí se refiere a un grupo despreciado, un grupo de gente que no tiene trabajos, gente que puede ser también violenta, y en este caso se le unieron a él, todo por la providencia de Dios también. Dios estaba formando el carácter de Jefté, y aquí salir con él es un término de salir a combatir. Hay un comentario de Wood que lo dice muy bien, que dice así: él y su banda probablemente operaba más a la manera de David, el famoso rey David, y su grupo, los cuales aparecieron años después, protegiendo ciudades y asentamientos de los merodeadores. David hizo esto en el tiempo descrito en 1 Samuel, recibiendo paga de aquellos que le ayudaban. Es también posible de que ellos solamente despojaran a las aldeas de los pueblos enemigos, tales como los amonitas.
Se entiende que al principio, mientras David no estaba reinando, también podía haberse dedicado a este tipo de proteger ciudades, cobrar. Tuvo un problema con cierto pastor, con los ganados, y aquí Jefté posiblemente se encargaba de ello, porque ahora vamos a ver cómo el pueblo conocía la fama de Jefté, sus hombres, y acuden a él en el momento en el que necesitan a un salvador. Entonces vemos que empieza mal, su vida es de momento color negro, hijo de ramera, echado por su familia y abandonado en una vida con ociosos, con hombres ociosos, y toda esa experiencia es lo que iba formándole el carácter. También vemos cómo Dios ha utilizado a jueces, utilizó lo que se determinaba zurdo, luego utilizó a Gedeón, que era el menor de la familia, el menor de las tribus, y siempre todos con pequeñas excusas o de distintos problemas. Y aquí vemos que Dios utiliza a quien quiere para los objetivos que Él quiere y lo va a llevar a cabo. Vamos a continuar los siguientes versículos, del 4 al 8. Dice así: Aconteció, andando el tiempo, que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Amón era el otro ejército que estaba preparado mientras Israel esperaba un líder. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob, y dijeron a Jefté: Ven y serás nuestro jefe, para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿No me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: Por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Aquí tenemos a los hijos de Amón, son descendientes de Lot, que es sobrino de Abraham, eran vecinos, luego vamos a ver un mapa, contiguos con Israel, y eran los que iban a atacarles. Los ancianos, entre los que posiblemente estén sus hermanos, le ofrecen el puesto de jefe militar, no como juez, sino jefe militar, para llevarles sobre este encuentro con Amón. No, en ningún momento se menciona que sea juez o gobernante. Aquí vemos que de momento tampoco sabemos si fue la elección de Dios, luego vamos a corroborar que sí, pero ahora mismo es el pueblo el que va en busca de esta persona, que por su fama veían que podría ser capaz de echar o vencer a los amonitas. Y aquí vemos una similitud con cómo se ha tratado a Jehová por parte del pueblo de Israel y cómo han tratado a Jefté. Ambos son rechazados continuamente, ambos han sido abandonados. Israel después clama tanto a Jehová como a Jefté, vemos similitudes. Ambos recuerdan cómo les han tratado. Aquí en Jefté la primera reacción es: no os acordasteis lo que me hicisteis a mí y ahora venís a pedirme que os libere. Lo mismo que Jehová. Y ambos reciben disculpas. Ambos, una vez que han propuesto o han dicho lo que les ha ofendido, lo que les ha molestado, el pueblo se arrepiente y ahora, más que por empatizar con él, sino una necesidad de, como no tengamos un líder de la característica de Jefté, nos pueden eliminar a todos, acuden a Jefté. Y esta parte del versículo dice: ¿por qué venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Nos puede pasar muchas veces a nosotros con Dios. En el momento en el que, cuando estamos en una etapa mala, cuando tenemos problemas, acudimos a Dios, pero cuando no hay ningún problema, vivimos la vida como, pues ya tenemos una rutina que nos deja bastante ocupados, pues si no hay problemas, igual a Dios a veces igual ni lo mencionamos o no pensamos en él durante nuestro día a día. Así que era un versículo para recalcar. Y ahora vamos a ver qué les pide Jefté, porque esta es la oportunidad de su vida. Es una persona rechazada, una persona que si hay batallas y le pagan bien, si no, no saben cómo van a vivir. Y de repente le ofrecen ser jefe militar. Pues aquí él va a demostrar un poco su personalidad y qué puede sacar productivo de esta petición.
En los siguientes versículos dice así. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregue delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: Jehová sea testigo entre nosotros, si no hiciéramos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas diciendo: ¿qué tienes tú conmigo, que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté: por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto, desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán, ahora pues devuélvela en paz. Aquí vemos ya Jefté ha cogido el mando. Jefté no solo es el jefe militar, sino ya es el caudillo, el gobernador de Israel. Y si vemos la manera de hablar o la manera que les hizo hablar a los mensajeros al rey, él ya da la idea de que él lleva mucho tiempo ya gobernando. Como, ¿qué tienes contra mí? Que yo no te he hecho nada. Y él recién ha empezado el mandato, por así decirlo. Y ahora, movido por el pasado doloroso que él tenía, aprovecha esta oportunidad, como he dicho antes, posiblemente la única que podría tener en su vida, y negocia con ellos no solo ser el jefe militar, sino una vez que Jehová le entregue el territorio, ser la persona que les gobierne. Entonces va a pasar de lo más bajo de la sociedad a la persona posiblemente más importante de Israel en ese momento. Jehová es conmovido por plegarias. Aquí vemos que cuando se arrepienten, Jehová se conmueve por las plegarias suyas y dice que le dolió. Y Jefté por el interés propio. Es decir, Jefté ve que Israel está sufriendo y en lugar de decir, bueno, voy a liberarlos, voy a intentar negociar el contrato. Y Jefté inicia las negociaciones diplomáticas, que es una manera que no se ha registrado anteriormente en jueces, con el rey de los amonitas. El resultado es que no ha sido de manera productiva debido a que el rey de los amonitas no quiere colaborar y le exige que la devuelva en paz. Y ahora vamos a ver en muchos versículos, aquí sí que tenemos que tener paciencia porque va a ser casi toda la travesía de Israel, de cómo Israel salió de Egipto y por qué Israel tiene la tierra prometida y todos los problemas que tuvieron para llegar a la tierra prometida, y se lo va a explicar detalladamente al rey de Amón y luego veremos qué pasa. Entonces aquí vamos a ver que Jefté sí que era alguien culto en la palabra de Dios, alguien que entendía muy bien y que sabía toda la historia, posiblemente se la hayan ido contando y se contaba de generación en generación, y él vemos que sí que tenía conocimiento. Y vamos a verlo ahora en los siguientes versículos. No os asustéis, yo también me asusté al leer tanto y digo, uff, aquí qué voy a sacar, porque luego voy a ir paso por paso, pero bueno, es la palabra de Dios, tenemos que leerla y vamos a intentar entenderlo de la mejor manera posible. Y del versículo 14 al 29 dice así: y Jefté volvió, por segunda vez, a enviar otros mensajeros al rey de los amonitas para decirle: Jefté ha dicho así: Israel no tomó la tierra de Moab ni la tierra de los hijos de Amón, porque cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades. Aquí sabemos, es una parte muy famosa. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom, una nación que está pegada a Israel, diciendo: yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Pero el rey de Edom no los escuchó. Envió también al rey de Moab, una nación que está por encima de Edom, pegada a Israel, el cual tampoco quiso. Se quedó, por tanto, Israel en Cades. Aquí pasó bastante tiempo. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab. Y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, acampó al otro lado de Arnón. Y no entró en territorio de Moab, porque Arnón es territorio de Moab. Y envió Israel mensajeros a Sehón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, diciéndole: te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar.
Mas Sehón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniendo Sehón a toda su gente, acampó en Jaaza y peleó contra Israel. Pero Jehová, Dios de Israel, entregó a Sehón y a todo su pueblo en manos de Israel, y los derrotó. Y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Se apoderaron también de todo el territorio del amorreo desde Arnón hasta Jaboc, y desde el desierto hasta el Jordán. Así que lo que Jehová Dios de Israel desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? Lo que te hiciere poseer Quemos tu Dios, ¿no lo poseerías tú? Así, todo lo que desposeyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. ¿Eres tú ahora mejor en algo que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Tuvo él cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos? Cuando Israel ha estado habitando por 300 años a Hesbón y sus aldeas, a Aroer y sus aldeas, y todas las ciudades que estaban en el territorio de Arnón, ¿por qué no las habéis recobrado en ese tiempo? Así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. Jehová, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones que Jefté le envió. Se le ha explicado todo detalladamente, con fronteras, las peticiones y cómo se rechazó. Y aquí tenemos el rey de los hijos de Amón que lo rechaza. Y aquí es lo importante. Y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Aquí ya tenemos una confirmación de que Dios va a utilizar a Jefté. Y pasó por Galaad y Manasés. Y de allí pasó a Mizpa de Galaad. Y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Esto es un poco largo, vamos a ir paso por paso, porque es bastante interesante, resume muy bien parte del libro del Éxodo, y siempre viene bien también recordar cómo Israel salió de Egipto, todo lo que sufrió hasta llegar a la tierra prometida, y luego, una vez que llegó a la tierra prometida, ya justo empecé con Jueces, con los problemas que tuvieron, que unos conquistaron, hicieron su parte, y otros no. Y de ahí todos los problemas que estamos viendo. Pero bueno, el primer intercambio, esto es algo que he aprendido, el primer intercambio que hacían entre un rey y otro establecía el tono del diálogo de la negociación. Si Jefté hubiese enviado acusando al rey de Amón o directamente de manera agresiva, Amón le hubiese contestado aún peor. Jefté intentó de manera diplomática explicar por qué Israel tiene el territorio que tiene ahora, por qué Jehová se lo ha dado, y si Quemos le daba otro territorio, ellos dirían, es mi Dios, me pertenece. Y vemos que esto tampoco bastó. Y el argumento más numerado es el siguiente. Dice, Israel no tomó territorios de Amón o Moab. Es decir, aquí Jefté está indicando, yo no he conquistado, no he atacado ni a Amón ni a Moab. Que ahora en un mapa, para que nos vayamos ubicando un poco mejor, ahí tenemos presuntamente todo el recorrido que ha hecho Israel hasta llegar a la tierra de Canaán. Y aquí tenemos a Moab y Amón, y luego Israel. Y vemos que son naciones que están junto a ellos y que en ningún momento Israel les ha invadido. El tema es que Amón y Moab, durante este proceso, se entiende que formaron una alianza en contra de Israel. Ambos le rechazaron y ambos no dejaron que Israel llegase a la tierra de Canaán de manera directa. Ahora vamos a ver que tuvieron que dar muchas vueltas, tanto porque les rechazaron y porque Israel no quiso invadir estos territorios que Dios le había prometido, pero que el momento del camino hasta llegar a Canaán iban a sufrir bastante. El punto 3, después los amonitas dominaron a los moabitas. Aquí vemos que entre ellos Amón dominó a Moab y también les oprimían como querían oprimir a Israel. Y luego, como hemos visto en el mapa, Israel, al salir de Egipto,
tuvo que rodear a Edom y Moab, porque ambos pueblos le rechazaron el permiso. Y ahora, mientras dejo el mapa, igual va a ser más fácil, vamos al punto 5 que dice Israel evita un enfrentamiento. Israel, en lugar de atacarles, posiblemente, si Dios estaba con ellos, vamos, es una afirmación, si Dios estaba con ellos, lo hubieran conquistado, pero entiendo que en ese momento no lo iban a hacer y por no molestarles, dieron toda la vuelta, que esa vuelta significa ir hacia el sur y luego subir hacia el norte, hacia donde tenéis la pequeña estrella, que es hasta el río Arnón. Aquí vemos una gran vuelta con tal de no tocar tanto a Moab y Amón. Podrían haberlo hecho de manera directa y no lo consiguieron. Y ahora viene el mayor, bueno, lo que incentiva este problema es que Israel solicita permiso a Sejón, que la capital es Hesbón, y también son rechazados, y no solo son rechazados, sino que este pueblo ataca a Israel. Entonces, Dios fortalece a Israel y le vence. ¿Qué pasa? Que al vencerle toman la tierra, y esa tierra anteriormente, muchos años atrás, pertenecían a Moab y Amón, pero fueron conquistados por los amorreos. Entonces, los amorreos, estoy intentando explicar de la mejor manera posible, los amorreos conquistan también vayan nombres, a Moab y Amón, es decir, ya es territorio amorreo. Israel vence a los amorreos, entonces se queda el territorio. Y ahora el problema es que Amón le está reclamando ese territorio. Y aquí Jefté le está diciendo, no, ese territorio es nuestro porque no era tuyo y vencimos a los que tenían ese territorio. Entonces, siempre que viene bien también recordar todas estas cosas porque si no, te pueden contar cualquier historia de ataques y aquí vemos que Israel pedía permiso a todos y ninguno le dejaba. Y en lugar de dar una vuelta, en lugar de ir directo, tuvieron que dar, como vemos, hacia el norte, bajar hacia el sur para no tocar esas naciones. Dice que no violaron ninguna frontera y luego subir hasta el río Arnón y de ahí traspasar a Canaán. O sea, fue una vuelta bastante larga. Todo esto con tal de no evitar confrontamiento. Solo tuvieron confrontamiento en el momento que Sejón les ataca y ellos se defienden. Y una vez que se defienden, toman el territorio. Que ese territorio, años y años atrás, eran de los amonitas, pero lo perdieron. Entonces Israel toma el territorio de los amorreos. Todo esto en defensa. Entonces, aquí también es importante porque también hay una lucha espiritual en el que Jefté nombra a Jehová y le dice que Israel tiene el derecho de todo lo que Jehová les entregue, y lo mismo pasaría si Quemos les entrega los territorios. Y le hace una pregunta retórica, ¿no lo tomarías tú si tu Dios te lo da? Y aquí decía en el versículo 28 que Jehová juzgará entre los dos pueblos, porque él está convencido de lo que hizo Israel en su momento, no hizo nada en este caso contra Amón. Y Amón, como les había solicitado, es devuélveme la tierra en paz y aquí no hay problema. ¿Y quién iba a empezar la guerra? De nuevo, Amón estaba listo para atacar a Israel. El tema es que Israel, como no tenía un líder, tuvo que esperar todo este tiempo y estas negociaciones. Vale, me he quedado seco. Y ahora viene el problema. Si pensabais que esto iba a ir bien, de momento hay que esperar un poco. Y en versículos 30 y 31 dice, habíamos leído que el espíritu de Jehová estaba sobre Jefté. Es decir, eso pasaba con todos los jueces, él tenía todas las de ganar y tenía la confirmación de Jehová de que estaba con él. No sé explicaros, tampoco sé cómo sería, cómo se experimenta eso de que en el Antiguo Testamento el espíritu de Jehová esté sobre ellos, pero de alguna manera ellos sabrían que Jehová les iba a ayudar. Y también toda la historia que él sabía, supongo que también le habrían contado lo que pasó con los anteriores jueces. Entonces él
Decía, yo soy el elegido, Jehová está conmigo, voy a ganar la victoria. Pero, como decimos, viene de un trasfondo muy oscuro, con muchos problemas, una persona rechazada, y está a un pasito de ser la persona más importante de Israel y conseguir una victoria tremenda. Y dice así, 2 versículos. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, lo cual ya era algo que iba a conseguir, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Aquí, bueno, supongo que muchos habréis leído ya la historia, pero es un voto muy arriesgado, sobre todo, bueno, no me quiero adelantar, pero es un voto que igual sobraba. Él sabía que lo iba a conseguir, pero como hemos dicho, hay que entender también de dónde venía y qué era lo que iba a conseguir. Si no conseguía vencer, volvía a las montañas con los ociosos y a atacar a las ciudades o a defender las ciudades que le pagasen. Es un voto desesperado y atrevido, pero el puesto de ser el gobernador estaba ahí en su mente y él sabía que lo podía conseguir, pero dijo, joven, si yo le ofrezco algo a Jehová, igual lo gano, igual Dios me lo va a dar. Que eso puede ser, se puede entender como sobornar. Y vemos que obviamente es un voto que rechazaba continuamente, rechazaba en gran manera lo que Dios les había obligado a hacer, que era los sacrificios humanos o, en este caso, lo que acabaría siendo, porque estaban muy influenciados por los pueblos de las regiones vecinas, que era en este caso el dios Moloch. El dios Moloch se tranquilizaba en esta manera de hablar cuando sacrificaban a niños. Entonces, posiblemente era algo que veían muchas veces y él dijo, pues si yo digo que cualquiera que salga de mi casa le da esa tensión, esa fuerza al voto para intentar malamente, pero intentar manipular un poco la voluntad de Dios. Y hay un comentario de Meyer que lo explica bastante bien, que dice, no hay necesidad de sobornar la ayuda de Dios como Jefté lo hizo, por su promesa apresurada. Él dará con gusto y libremente de su propio corazón de amor la ayuda y liberación de que necesitamos. Hay una condición, si tan solo nuestro camino está ordenado correctamente delante de Él. Aquí él estaba a un paso de tener todo y de manera apresurada hizo un voto. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasó con ese voto. Y en Levítico, él posiblemente conocía estas palabras porque para decir toda esa historia de Israel tienes que también conocer estas palabras que Jehová les dijo. Y en Levítico 18:21 dice, tampoco darás hijo tuyo para ofrecerlo a Moloch, justo, ni profanarás el nombre de tu Dios, yo soy el Señor. Y si vamos a Deuteronomio 12, de 29 al 32, dice así, cuando el Señor, advertencia contra la idolatría, cuando el Señor tu Dios haya destruido delante de ti las naciones que vas a desposeer, y las hayas desposeído y habites en su tierra, cuídate de no caer en una trampa imitándolas. Después que hayan sido destruidas delante de ti, y de no buscar sus dioses diciendo, ¿cómo servían estas naciones a sus dioses para que también yo haga lo mismo? No procederás así para con el Señor tu Dios, porque toda acción abominable que el Señor odia, ellos la han hecho en honor de sus dioses, porque aún a sus hijos y a sus hijas queman en el fuego en honor a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que te mando, nada le añadirás ni le quitarás. Y hay muchos más versículos, pero creo que estos son igual más adecuados para este momento. Y vemos, esto es un voto que lo voy a repetir porque dice, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, o sea, él ya sabía que iba a vencer, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Luego vamos a hablar mucho de este voto porque es muy controversial, pero vemos un voto similar, vemos un voto
un voto que en 1 Samuel 1:11, el voto de Ana, que todos conocemos, que también es para estudiar bastante, pero Ana sufría mucho y le dijo, Señor, si tú me das, igual no busco, si tú me das a un hijo, yo lo ofreceré a ti en el aspecto de consagrarlo al templo. Y luego ya sabemos toda la historia que vino después. Y ahora vamos a hacer una pequeña pausa porque vamos a ver qué pasó con la guerra, que es mucha preparación y en 2 versículos ocurre todo. Dice, y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová les entregó en sus manos. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Aquí el autor no se explaya mucho. En 2 versículos nos cuenta que ha sido una victoria increíble, 20 ciudades arrasadas. Hay que entender que 20 ciudades es muy distinto a lo que entendemos hoy por 20 ciudades. El hecho de ir masacrando y de ir venciendo una ciudad a otra sin tener coches ni toda esta tecnología que tenemos hoy en día es una victoria aplastante, y lo dice aquí también con gran estrago. O sea que fue una victoria muy escuchada luego en Israel, y que al fin y al cabo Dios les entregó esa tierra. Entonces ya vemos que el problema de Israel se ha solucionado. El problema es que Jefté luego va a tener que lidiar con el voto. Dice, el Señor los entregó en su mano, y que vemos que siempre Dios les da la victoria a Israel, por mucho que utilice a distintos jueces, siempre Dios les entrega, y muchas veces, como ha mencionado antes Miguel también, con Gedeón, controlando la mente de los enemigos, creando fenómenos como una tempestad, y al fin y al cabo vemos que Dios les utiliza, pero Él es el que da la victoria. Y aquí vemos que Jefté, que era el hombre no deseado, hijo de ramera, ya estaba manchado de por vida, expulsado por sus hermanos, por su familia, se convierte en el libertador de Israel. Ha pasado de 0 a 100. Y, como he dicho antes, una gran victoria sobre las 20 ciudades. Y ahora viene el problema. En los siguientes 2 versículos dice así: entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí su hija, que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, «Ah, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme». Aquí ya os podéis imaginar qué es lo que puede pasar. Su hija salía contenta, salió a celebrar. No se nos dice cómo le llegó la noticia, pero supongo que había también mensajeros, sobre todo a gente importante para Jefté, sin saber nada sobre el voto que Jefté había hecho a Jehová. Dice que rasgó sus vestidos. Esta expresión se ve 25 veces en la Biblia y simboliza eso, una profunda tristeza, arrepentimiento o incluso juicio. No sé si Nínive también se menciona. Y aquí tenemos personas en la Biblia muy conocidas en los que se menciona esto, como Jacob, David, Acab, Pablo y Bernabé, que en algún momento sufrieron o llegaron a esta situación de tristeza o juicio. En el caso de Pablo y Bernabé fue cuando de repente todo un pueblo, que ahora no recuerdo, se ponen a adorarles. Y ellos colapsaron y entraron en este sentimiento. Y aquí Jefté parcialmente acusa a su hija de haberla afligido, dice afligido y abatido. ¿Por qué me has hecho esto? Vienes a ser causa de mi dolor. Y el tema es que en Levítico hay una ley, esto también he estado aprendiéndolo, una ley de rescate para el tema de las promesas. O sea, si tú hacías una promesa y según la edad que tenías, y tampoco me quiero equivocar mucho porque no soy un profesional en esto, yo lo voy a leer, pero según la promesa, que la edad que tenías que pagarlo de alguna manera. Jefté sabía mucho de la historia de Israel, pero se le olvidó, o en este momento ni su hija ni él sabían sobre
esta ley que dice Levítico, leyes sobre votos personales. Dice así, 8 versículos. El Señor habló de nuevo a Moisés. Di a los israelitas, cuando un hombre haga un voto difícil de cumplir, aquí tenemos posiblemente el mayor ejemplo que podemos encontrar en la Biblia, él será evaluado según tu evaluación de personas pertenecientes al Señor. Si tu evaluación es de varón de 20 hasta 60 años, entonces tu evaluación será de 50 siclos, 570 gramos de plata, según el siclo del santuario. O si es de una mujer, tu evaluación será de 30 siclos. Si es de una persona de 5 hasta 20 años, entonces tu evaluación será de 20 siclos para un varón y de 10 siclos para una mujer. Pero si son de un mes, estoy a los niños, hasta 5 años, entonces tu evaluación será de 5 siclos de plata para el varón y para la mujer tu evaluación será de 3 siclos de plata. Y si son de 60 años o más, si es varón, tu evaluación, pero si es más pobre que tu evaluación, entonces será llevado delante del sacerdote y éste lo evaluará. Y según los recursos del que hizo el voto, el sacerdote lo evaluará. O sea, aquí tenemos también que en la ley había una manera de librarte, por ejemplo, de votos, según dice aquí, difícil de cumplir. Claro, igual Jefté en este momento habría que ponerse en esa situación de cómo lidiar con un voto que le has hecho a Jehová, encima has ganado la batalla y ahora sabes que tienes que cumplirlo. En este aspecto era un hombre de palabra, que es algo que igual en esta sociedad la palabra se ha desvirtuado mucho, pero ahí si tú decías algo lo tenías que cumplir. Que eso también es una enseñanza para nosotros, de ser firmes con la palabra que decimos y no hacer tonterías como hacer votos que impliquen pecado, porque esto también es un punto a tratar, pero sí de ser personas de palabra y que si no tengamos que engañar o cambiar de opinión cuando algo no lo consigamos. Siempre que esté en nuestra mano debemos hacerlo. Y en los últimos versículos, ya del 36 al 40, dice así, ella entonces le respondió, esto también es digno de admirar, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza de tus enemigos los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo, ve, y la dejó por 2 meses. Y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Ahora vamos a ver que estos versículos van a dar a 2 posibles teorías que también vamos a hablar aquí. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galadita, 4 días al año. Y aquí yo en casa he tenido un problema con esto, porque hay muchos comentaristas que van hacia un aspecto, muchos que van hacia otro aspecto, y ahora vamos a ver los 2 puntos. Pero bueno, lo importante es su hija, vemos que la educó bastante bien, muestra nobleza y obediencia, incluso sabiendo este posible castigo, a lo que llama holocausto, y llora su virginidad, versión 1, porque sería concedida al templo, en este caso no al templo, sino al tabernáculo, o que no iba a conocer varón, o simplemente porque iba a morir, entonces no iba a ser una mujer que se haya desarrollado según la mentalidad hebrea en este momento. Ahora, es importante que dice 2 meses. No sé si nos hemos parado a pensar lo que significaría 2 meses para Jefté esperar a su hija, 2 meses para su hija llorar con sus amigas en la montaña, pero son mínimo 60 días de amargura, incertidumbre, dudas, terror, despedidas al final. Y esto, si nosotros tenemos una semana mala, no me quiero imaginar que a nosotros nos llamen a la puerta y nos digan en 2 meses se va a sacrificar a un familiar tuyo, hasta ese momento espera.
Es una situación muy complicada. Entonces, también hay que entender que aquí es muy fácil hablar de las cosas que han hecho el resto, pero que los tiempos en los que estamos son muy distintos y hay que entender, ponerse en la piel muchas veces de las personas a las que vamos a examinar en este caso. Y aquí, en otras situaciones, por ejemplo en sacrificio, Jehová nos salvó a Jefté de su error. Dios no se limita, no se condiciona a de repente las decisiones o los errores que tengamos nosotros, o los instrumentos que Dios utiliza. Y aquí, posiblemente, muchos estemos a favor de una teoría. La teoría 1, la he llamado así, Jefté sacrifica a su hija de manera literal. Y la teoría 2, Jefté consagró a su hija a Jehová. Ahora, son dos teorías que al principio, cuando lo lees, parece muy obvio, pero luego hay mucho peso en ambas teorías. Entonces, yo voy a tratar los distintos puntos que fundamentan una teoría a otra, y aquí cada uno, como digo en el cole, que haga los deberes y indague en esto. El voto, en la traducción del voto en hebreo, dice cualquiera que salga. Esto incluye a personas, ¿vale? Incluye un animal, en esta época, en este momento, el ganado muchas veces estaba también en las casas, o una persona. Muchos tenían siervos o familiares, obviamente, y este era el elemento de riesgo que con la mentalidad de Jefté en ese momento, condicionada también por el trasfondo que tiene, haría el voto más fuerte. No sería un voto como, oye, si me das la victoria, voy a hacer un sacrificio de la mejor parte de mi tierra, o igual como Adán, lo mejor de las verduras, que posiblemente lo podría haber hecho, pero cualquiera tiene ese riesgo ya que sea un voto fuerte. Otro punto es la gran influencia que tenían de Moloch, que es de las naciones vecinas, el paganismo que había en Israel, y la reacción, no la voy a leer de nuevo, pero la reacción que tuvo Jefté a la hora de ver a su hija y recordar el voto que había hecho. Si hubiese sido otro, en este caso, por ejemplo, dejar a la mujer virgen de por vida, no creo que se tendría, o al menos yo pienso que yo no tendría igual la misma mentalidad, la misma reacción por una cosa u otra. Pero en este momento, en la mentalidad hebrea, la virginidad y tener hijos y prosperar y el hogar en la mujer era algo muy distinto a lo que tenemos hoy en día. Y en el Antiguo Testamento no se menciona, si no me equivoco, una virginidad perpetua. Es decir, Jefté no pensaba en que saliese una virgen de su casa cuando hizo el voto. No estaba pensando, la voy a encomendar a Dios, a la persona que venga, que salga. Podría haber sido un siervo y no estaba pensando en ello. Y más tarde, esto es lo que también le da voto, le da peso, es que Israel comenzó a servir a Moloch. La historia ahora es muy bonita porque vencen, pero más adelante tenemos a Izbán, a Sansón, jueces que vienen más adelante, empezaron a servir a Dios que, como he dicho antes, se apaciguaba con los sacrificios de infantes. Entonces, esta teoría para mí es la que yo entiendo que puede ser la correcta, pero la que veo que tiene más peso, pero también vamos a ver la siguiente, que no es que sea algo sencillo de entender, porque también habla mucho de llevar la virginidad. Aquí el peso que se le da es que si es algo, el voto se puede traducir como si es algo apto para el holocausto, será hecho así. Si es apto para el servicio de Dios, será consagrado hacia Él. Como si el voto hubiese sido esta expresión. O sea, si sale un animal, holocausto. Si sale una persona, se consagra hacia ti. Aquí cojea un poco, pero bueno. Otro aspecto es, al saber la historia de Israel, tan bien y tan detallada, él conocería la ley mosaica. Entonces, muchos comentaristas dicen, ¿cómo va a decir que va a sacrificar a una persona si él sabía que era una prohibición estricta de Jehová, como hemos leído en Levítico y en Deuteronomio? Y esto le da mucho peso también. Luego dice, lloró su virginidad, sustenta que la dedicó a Jehová y permanecería virgen de por vida. Como he dicho antes, una condición horrible para la mujer hebrea. Y ella, termina diciendo, y ella no tuvo relaciones con ningún hombre. Aquí no sabemos
si es que el autor quiso hablar más adelante de lo que pasaría y decir, se confirma que ella murió en un futuro con su virginidad, sin haber tenido relaciones con otro hombre. Y luego dice en el último versículo, en el 40, y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galadita, 4 días al año. Endechar tiene 2 traducciones, y es que esto es lo complicado, porque significa llorar, pero también significa celebrar. Entonces, hay muchos comentaristas que hablan de celebrar con algo de esto es lo que pasó y se va a hacer cada año. A mí me parece un poco extraño y yo, la mayoría de las traducciones, que he estado leyendo bastantes, la mayoría de las traducciones bíblicas usan la palabra de llorar. 4 días al año iban y lloraban por este voto. Y entonces, yo aquí, mi teoría es la primera, yo creo que sustenta más a la primera, pero hay mucha gente que estudia que, Miguel dice que no, hay mucha gente que sustenta la segunda, pero bueno, yo os muestro las dos y por eso, es como la salvación, hay mucha gente que se canta una cosa, el 50% a la otra, yo traigo las dos y hay mucho peso en ambas, no es que sea una comparada con la otra, pero bueno, luego también a Jefté se le menciona como hombre de fe más adelante, creo que en Hechos, entonces eso le da peso a que sea un sacrificio de virginidad como tal. Y en modo de conclusión, he querido simplemente hablar un poco sobre la vida de Jefté y cómo ha sido su carácter, cómo ha sido en la historia. Y vemos que, bueno, nació de una ramera, una persona también de Galaad, una persona que posiblemente tenía territorios, tenía poder. Eso le llevó a que le echen y que cree una personalidad valiente, guerrero, bueno con las armas. Fue rechazado y expulsado por sus hermanos. Se quedó sin herencia. Entonces, esta oportunidad de ser el líder era la oportunidad de su vida para ser la persona más conocida de Israel. Tenía un atributo de ser líder, le seguían los ociosos. Negociador y documentado, conocía muy bien la historia de Israel, era temeroso de Dios, dio su palabra y lo cumplió, ya sea una teoría o la otra. Y vemos que fue un padre que educó muy bien a su hija, porque esta respuesta, yo que estoy con muchos niños, me parece que no es algo que salga incluso de nosotros. Igual a mí me dicen eso y estoy ya en otro país. Entonces, vemos que tenía muchas cosas positivas y luego otras cosas negativas. Entonces, esto lo dejo como deberes, que vayamos viendo pues, las 2 teorías. Yo quería explicar eso, intentar darle peso a las 2 y por qué muchos comentaristas apoyan una idea y luego muchos comentaristas, entre ellos también MacArthur, apoyan la idea del holocausto. Pero bueno, es algo como tarea también a estudiar, os animo a ello. Y esto ha sido todo. Más adelante, en la siguiente veremos su muerte y otros jueces que se nos habla un poco menos. Así que esto ha sido todo.